Hay una alegría, una satisfacción el saber que uno puede llevar la palabra. Por la palabra hablada fueron que hechos los cielos y la tierra, ¿verdad? Y por la palabra escrita el hombre pudo volver a descubrir el camino de vuelta a Dios. ¿Sabe qué fecha es hoy? 31 de octubre. Y apenas usted escucha la fecha 31 de octubre, pues cree que está asociada a una fiesta pagana, ¿no? Pero sepa usted, hermano o hermana, a quienes nos visitan hoy por primera vez, que lo más destacado en la historia ha sido la valentía que tuvo un hombre llamado Martín Lutero, que después de escudriñar la palabra se dio cuenta que la iglesia estaba corrompida. Fue el profeta que Dios usó para reencauzar el camino. Usted sabe que los profetas, ¿qué hicieron los profetas en el Antiguo Testamento respecto al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el mensaje de los profetas? Llamar la atención, ¿verdad? Poder confrontar al pueblo, porque el pueblo por momentos se desvió. Y ser profeta no es fácil, porque hoy día se asocia profeta o profecía nada más con que a uno le digan cosas bonitas. Pero el profeta en el sentido real bíblico tiene que ver con confrontar, con poder enderezar el camino. Es como el padre que ama a su hijo y sabe que tiene que guiarlo para que pueda haber un cambio, porque de lo contrario le esperan días de aflicción. ¿Qué pasa cuando usted como papá o como mamá encuentra que su hijo está haciendo cosas o está creyendo cosas que no son de bien recibir, que van a traer consecuencias dolorosas? ¿Usted se queda callado? Usted actúa, ¿verdad? Porque sabe que más adelante, en cuestión de semanas, meses o años, vendrá aflicción si no hay corrección. Señor, yo te doy gracias por cuanto eres el Dios fiel, el Rachú, que amas a tu pueblo, Dios. Tu palabra dice que tú al que tomas por hijo lo corriges. Y hoy estamos aquí, Señor, por tu Espíritu Santo, para la gloria de Jesucristo. Señor, gracias por este pueblo. Tienes mucho pueblo en esta ciudad, en este país. Hoy te pedimos perdón por el pecado en Colombia, por la idolatría, Dios. Te pedimos perdón, Dios, por celebrar fiestas o hacer celebraciones que no van de acuerdo a tu voluntad. Señor, gracias por mi hermano Franklin, por su esposa Lina, Dios. Padre, todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos escuchar tu voz. Señor, empezando por ese sacrificio, la base de todo, el sacrificio en el Calvario. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ahora toca la vida, toca los corazones, que fluya tu palabra, no la palabra humana, no la palabra de un hombre, Señor, sino la palabra que permanece por los siglos de los siglos. Amén. Sentir la presencia del Señor. Le doy gracias. Sabes que no hay algo más hermoso que tener esa comunión con el Espíritu de Dios. Yo te invito, te motivo a que tú lo anheles, porque no es simplemente conocer la Biblia por conocerla o por dominarla, de pronto a veces hasta con un orgullo personal, sino la preciosa presencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está presente, todo se te hace ¿qué? Fácil. Se te hace fácil vivir la palabra, porque no es en nuestras fuerzas, es por la presencia de ¿quién? Del Espíritu de Dios. 31 de octubre de 1517. No olviden esa fecha. 31 de octubre de ¿qué año? 1517. Y casualmente en Romanos 1:17 dice: el justo vivirá por la fe. Ese fue el versículo que trastocó la vida de un sacerdote católico romano de la orden de los agustinos. Y cuando este hombre fue trastocado, vino un cambio profundo a la vida de él.
porque se encontró. ¿Con qué se encontró? Se encontró con la palabra. La palabra transforma. La palabra da vida. Por eso anoche, cuando compartí un mensaje a muchos hermanos de diferentes iglesias, les envió Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, no solo de qué. Yo lo mandé de una forma parafraseada, decir, no solo de pizza y de Coca-Cola vivirá el hombre. No solo de pizza y de Coca-Cola, sino de toda palabra que sale de qué, de la boca de Dios. La palabra de Dios es lo más tremendo que usted se puede imaginar. La palabra de Dios limpia. Jesús dijo, vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios hay esperanza. Señor, tú nos has dicho que resucitaremos, que el que cree en ti no morirá, ¿qué? Para siempre. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios todo principado, todo dominio está sujeto a ¿quién? Al verbo de vida, Jesús. Cuando Martín Lutero se encontró, porque ahora la pregunta sería, ¿por qué este versículo impactó a Martín Lutero? Se supone que era un sacerdote católico, que debía conocer la Biblia, pero las cosas no son como aparentemente uno puede imaginar hoy, siglo XXI. Porque la Biblia era muy reducida, ¿qué? Su circulación. De hecho, apenas unos años antes había sido, ¿qué? Creada la imprenta. Por tanto, tener una Biblia era un lujo. Hoy día tenemos un festival, y gloria a Dios, de Biblias. Usted va a la librería cristiana y encuentra Biblias en todos los tamaños, en todo tipo de letras, Biblias de estudio. ¿Quién tiene Biblias de estudio aquí? Pastor, yo motivo a los hermanos a que se haga una Biblia de estudio. Eso ayuda mucho en la fe. ¿Por qué? Porque tú vas conociendo detalles. Ahí te van los hermanos que han estudiado teología y han estudiado historia de la iglesia, te van diciendo detalles que lógicamente en el texto bíblico tú no vas a encontrar. Entonces, en aquel momento tener una Biblia era una joya, como también tenerla hoy, pero en las circunstancias específicas que a aquel momento, estamos hablando del siglo XVI, hace 5 siglos, tener una Biblia, tener los rollos, era un dineral. Pero afortunadamente apareció la imprenta, pero aún así apenas estaba en los primeros tiempos del proceso imprenta. El señor Gutenberg, y no jugó en el Junior, yo. El señor Gutenberg, Dios lo usó. Mire, todo está planeado providencialmente. ¿Sabe por qué? Porque cuando Martín Lutero, aquel 31 de octubre, en la puerta de la capilla del castillo de Wittenberg en Alemania, clavó sus 95 tesis. Estas 95 tesis fue octubre 31. En 3-4 meses ya estaban circulando por casi toda Alemania. ¿Y por qué fue posible eso? Por la imprenta, porque había sido inventada la imprenta. Entonces, aquel momento cuando Lutero se encuentra con Romanos 1:17, la palabra lo confronta. El justo vivirá, ¿qué? Por la fe. ¿Sabe por qué? La palabra lo tiró al suelo, lo sacudió por una sencilla razón. Martín Lutero había sido educado con una mentalidad ritualista, donde tenía que hacer cosas para ganarse la salvación. ¿Y qué es lo que uno aprende en las Escrituras? Que no tenemos que hacer nada para ganarnos la salvación, porque ninguna obra del hombre puede satisfacer la justicia perfecta de Dios. El único que pudo hacerla, colmar la justicia perfecta de Dios, y que se llama propiciación en términos teológicos, es nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un regalo. Es un regalo, es una dádiva. El Señor murió por nosotros porque nos ama. Y no tengo que hacer nada, sino simplemente, de manera sincera de corazón, reconocer que soy pecador y que necesito esa salvación. Esa fue la realidad. Martín Lutero se flagelaba, no solamente él, los monjes católicos, porque con ellos querían someter la carne.
El pecado es una realidad en el mundo. Aún los intelectuales a veces quieren evadir el tema. El famoso periodista británico Malcolm Muggeridge dijo que la maldad humana es la verdad intelectual más resistida en el mundo. Aquí en Colombia hablamos de mucha corrupción, ¿verdad? El caso más famoso ahora fue el de Mintich, ¿verdad? De los 71 mil millones de pesos. El corazón del hombre es perverso, la avaricia. El caso del señor Saad, que ha puesto por el suelo a Colombia, comprar aviones, lujos, y los venezolanos con el dinero del pueblo ¿de dónde? De Venezuela, y la gente en Venezuela muriendo de hambre, pasando hambre. ¿Te parece? Nosotros nos creemos buenos porque nos comparamos entre nosotros mismos. Pero la medida de Dios es un solo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Jesús. Y ante Él nadie da la talla. Yo no doy la talla. Ni porque uno tenga 50 años en el Evangelio, ni porque se sepa toda la Biblia, ni porque Dios lo use en milagros, ni porque uno hable en lenguas, ni porque conozca la Biblia en hebreo, ni en griego. Ese versículo, el justo vivirá por la fe, le pasó a Lutero por su mente, su corazón, y nació un nuevo hombre, que fue cuando tuvo la fuerza para confrontar lo que era una práctica corrupta. Estamos hablando de un momento en que el perdón costaba dinero. ¿Sabía usted eso? Las famosas indulgencias. Se llegó a acuñar una frase muy célebre que decía: apenas la moneda cae en el fondo, el alma sale del purgatorio. ¿De dónde inventaron los hombres el purgatorio? No está en la Biblia. La palabra habla de cielo e infierno. Y los hombres tenían que comprar, porque decían, pasar 20, 30, 40 años en el purgatorio es algo feo, porque de todos modos hay juicio, de todos modos hay calor, o cualquier tipo de aflicción. Hablar de purgatorio, cuando ya Jesús había dicho, tetelestai en la cruz, ¿recuerda las palabras del Señor en la cruz? Tetelestai, consumado, ¿qué? Consumado es. Y la Biblia dice que por eso Dios lo levantó, lo resucitó entre los muertos, porque el sacrificio fue ¿qué? Perfecto. No hay nada que añadir, no hay nada que agregar. Por algo en la palabra de Dios, en Deuteronomio, en Proverbios y en Apocalipsis, Dios advierte: no le añadas ni le quites a mi palabra. ¿Qué cosa problemática tenemos los seres humanos? Cuando a veces agregamos, quitamos de la palabra de Dios y nos pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces alguna vez en su vida usted ha tenido algún malentendido, verdad? Porque alguien le agregó algo que usted no dijo. Y eso le generó algún conflicto con algún conocido, con algún familiar, con un vecino, con un amigo. Dios dice: no le añadas ni le agregues a mi palabra. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Esto cambió, esto trajo un revuelo de lo que era la Europa en un momento. La iglesia se había vuelto corrupta. Se nombraban arzobispos y se nombraban cargos eclesiásticos por dinero. Cuando la palabra de Dios dice que Dios es el que establece los ministerios, que Dios es el que llama al pastorado. Llámele sacerdote o pastor, como usted quiera nombrarle, pero ¿de quién viene el llamado? De parte de Dios.
justo vivirá por la fe. Usted vive por la fe porque usted sabe que por la misericordia de Dios usted va a tener la provisión mañana, ¿cierto? ¿Usted Dios lo desamparó en la pandemia? A veces Dios permite que hacemos momentos difíciles, pero finalmente alguien toca la puerta, ¿sí o no? Alguien toca la puerta, alguien llama al celular y de pronto el dinero que usted necesitaba llegó. La ropa que usted necesitaba llegó. Los zapatos, porque Dios provee. Si Dios proveyó a su Hijo, como dice la palabra, si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también que todas las cosas? Europa, siglo XVI, la iglesia era la que dominaba. Ponía reyes, ponía emperadores, ponía príncipes. Era el poder de la Iglesia Católica, y lo digo con respeto de pronto a cualquier persona aquí católica que esté. No es mi opinión, es lo que dice la historia, son hechos probados. El justo vivirá por la fe. Solo hay que creer. Solo hay que creer de que Él va a satisfacer tu necesidad, mi necesidad. Cuando Martín Lutero descubre esta realidad, su corazón se enardeció al ver cómo se estaba denigrando a Dios mismo. ¿Usted sabe lo que es recoger dinero para que tus pecados sean perdonados? Eso es algo blasfemo. Es blasfemo y es herejía, que entre las dos palabras hay una diferencia, pero aquí se conjugaban los dos hechos, blasfemia y herejía. Y este hombre tuvo el valor de levantarse y llamar a un debate. Él no aspiraba a fundar el protestantismo. Eso nunca pasó por la mente de Martín Lutero. Él quería que la iglesia entendiera que estaba equivocada. Pero, oh, qué engaño tremendo tenemos nosotros los hombres. Cuando pensamos que de buena gana, por más cariñoso y afable que uno sea, y se le acerca a un conocido y le habla de cosas que debe cambiar, y uno se encuentra en una actitud de rechazo. Porque la soberbia que hay en el ser humano no le permite aceptar de manera fácil los errores que comete. Terminan viendo a Martín Lutero como como un hereje. Siendo ellos los de la herejía, ahora el hereje, ¿quién es? Martín Lutero, el sacerdote Agustino. Él dice que en Cristo Jesús los pecados habían sido perdonados y no había por qué pedir dinero. Todo lo que viene de Dios es por su gracia, por su misericordia. Su amor es el Padre perfecto. La palabra dice que Él ha dado ¿qué? Dones a los hombres. Ha dado talentos. ¿Cuál es su talento? Ser un ebanista. ¿Cuál es su talento? Ser enfermero, enfermera. Analista, ingeniero químico, abogado. Cada persona viene con 2 o 3 talentos, porque Dios es Dios de abundancia. ¿Sabía eso, que Dios es un Dios de abundancia? ¿Sabe que Colombia está clasificada como de los países más ricos a nivel de fauna? Nada más aquí. El Señor me ha permitido también trabajar la fotografía profesional. De hecho, en comunicación social se ven 13 meses de fotografía, porque a veces, si usted está trabajando en un periódico y lo mandan a cubrir una noticia y no hay fotógrafo, usted tiene que ir con la cámara y también tomar ¿qué? Las fotos. Y la fotografía es algo fascinante. Tengo un colega aquí, un amigo que es el fotógrafo oficial del Parque Isla de Salamanca, y él manda fotos en su estado del WhatsApp, y uno ve una cantidad de pájaros
que ni por ahí se imaginan. Unos son propios de esa área y otros vienen emigrando, ¿verdad? Uno ha visto pues cómo las aves emigran en ciertas áreas en cierto tiempo del año, del norte al sur y del sur al norte, y hacen escalas acá en esa área del Parque de Salamanca. Entonces Dios es un Dios de abundancia. Dios tiene reservado lo mejor para nosotros en todas las áreas. Y esa abundancia se derramó en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Kyrios, el Señor. Jesús es el Salvador, pero es el Señor. La abundancia de la gracia de Dios. Esa manifestación de Martín Lutero, los estudiosos bíblicos y de la teología la han resumido en 5 tesis o en 5 expresiones que son un resumen o que son una síntesis de lo que es la obra de la Reforma. Por eso se llama Reforma ¿qué? Protestante. Y Dios guardó a este hombre. ¿Sabe por qué? Porque lo intentaron matar varias veces. No crea que únicamente aquí en Colombia desafortunadamente hay violencia. Europa ha vivido mucha violencia. Recordemos fácilmente nada más la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Martín Lutero, hijo de un padre minero, el hombre que en un momento dado, cuando vivía esa etapa de desconocimiento de la gracia, a veces sentía que le tenía rabia a Dios. Imagínense hasta dónde llegaban los sentimientos de Lutero, porque él sentía que era un Dios opresor, que a todo momento nada más estaba pendiente como para ver qué pecado cometía. Esa era la falsa teología que le habían enseñado a Lutero. Pero cuando descubre Romanos 1:17, su vida cambió. ¿Cuándo cambió tu vida? ¿Qué versículo de la palabra ha traído una renovación a tu vida espiritual, hermano, amigo? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Martín Lutero tuvo fuerzas. Una de sus frases fue: cuando tengo un día muy ocupado, paso las 3 primeras horas en oración. 3 horas en oración el día que tú vas a estar muy ocupado. Nosotros hacemos lo contrario. El día que estamos muy ocupados es el día que no oramos, porque esa es la excusa que nosotros tenemos. Y saben una cosa, y no es el único. Cuando la gente se encuentra con la palabra, cuando la estudia a fondo de corazón, la vida cambia. Yo conozco una mujer, ella iba donde los mormones. Iba donde los mormones e iba a una iglesia cristiana evangélica. Escuchaban a todos, pero ella en su casa escudriñaba, estudiaba. Y decía: ¿por qué los mormones dicen esto si aquí la Biblia dice esto? Hasta que se dio cuenta que esa doctrina es falsa. Es una secta. Y muchos sacerdotes católicos han vivido la misma experiencia de Lutero. Dios me permitió traer uno en el año 1999-2000. El colega Manuel de la Rosa, que tenía un programa en Telecaribe, lo entrevistó. Se llama Álvaro Cadavid. Fue sacerdote se educó en la Pontificia Bolivariana de Medellín, sacerdote en un pueblo del norte de Santander, después en Cúcuta. Lo trasladan a Restrepo Valle, y allí en Restrepo Valle él se preguntaba: ¿por qué se me van mis ovejas se me van para donde los protestantes? Él dice que le tenía rabia a los evangélicos. Y un día, cuando estaba en Restrepo Valle oficiando una misa y que ya había comenzado su periplo por la palabra, ya estudiarla más a fondo, allí en ese momento, cuando él alza la copa, Dios le dijo: yo no estoy aquí. Imagínate, eran una especie de una familia medio mafiosa. Sabía que los mafiosos son muy religiosos.
tienen altares, hasta hacen pacto a veces hasta con el diablo para que la droga pase. Ese día Dios le dijo, yo no estoy aquí, esto no es mío. Al día siguiente pasó la carta de renuncia. Aquí tengo este libro, ¿ya? Para que usted lo vea. Lejos de Roma, cerca de Dios. La historia de 55 sacerdotes que colgaron la sotana. ¿Por qué la colgaron? Porque tuvieron un encuentro con ¿qué? Con la palabra. Se dieron cuenta que la teología que habían aprendido era teología de hombres, no era la teología bíblica. Y aquí destaca Luis Padrosa. Luis Padrosa era el sacerdote católico más destacado de España en los años 60. Era un intelectual y un hombre de masas. Y él empezó el estudio de la palabra. Le llevó 3, 4, 5 años y cuando terminó pasó la carta de renuncia y tuvo que irse de España enseguida porque era la época que estaba el dictador Franco. Recuerden de pronto un poquito lo que hemos escuchado, lo que hemos leído en los libros, en la historia, en la clase de historia en el colegio, en la universidad. Era Franco, que era un dictador en España, y Franco era ultracatólico. Pasó la carta de renuncia a Luis Padrosa y al día siguiente se voló, porque si no, lo cogían preso, hasta podían hacer algo con su vida. El justo vivirá por la fe. Dios nos ha dado todo. Sola escritura, ese es el primer principio. Quiero que usted mire sus 5 dedos. ¿Cuántos dedos tiene usted? 5 o 12. Tenemos 5 dedos, ¿verdad? ¿Cómo se le dice en inglés al dedo? Finger. Yes. Primer principio de la reforma, solo escritura. ¿Por qué solo escritura? ¿Por qué solo escritura? Porque el único libro que recoge los principios de Dios, ¿cuál es? La Biblia, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. El único libro. Y esta es nuestra única norma ¿de qué? De autoridad para nuestra doctrina y para nuestra práctica, o sea, para nuestro vivir. Sola escritura. Sola escritura. No hay más libros. No hay libro de Mormón, no hay revista Atalaya, no hay tradiciones. No, que la iglesia lo ha tenido por tradición. Si no está en la Biblia, no tiene ¿qué? No tiene validez, no tiene fundamento. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Desear como niño recién nacido la leche ¿qué? Pura y espiritual, no adulterada. Yo no sé qué tiempo tiene usted, hermano, en el Evangelio, si usted está comenzando, es un bebé espiritual, o si ya tiene 8, 9, 10 años, o usted ya está en los 20 y pico. Pero cada día necesitamos ¿qué? Alimentarnos. Jesús dijo, escudriñad ¿qué? Las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis ¿qué? Vida eterna. Él nos dijo, escudriñen X libro, escudriñen el Talmud. ¿Sabe cuántos libros tenían los judíos? Por eso un día Jesús los confrontó, porque ellos tenían muchos libros y había muchas veces primaban más lo que decían los libros que lo que decía la Torá. La Torá es los 5 libros del Pentateuco, o la Tanakh, que es todo el Antiguo Testamento. Sola fe. Mira el segundo dedo, no sé de dónde se comienza, por el chiquito o comienza por el gordito. Sola escritura, ¿ahora qué? Sola fe. Sola fe. Sola fe. Por gracia sois salvos por medio de qué? De la fe, Efesios 2:8. Por gracia somos salvos. De corazón solamente puedes poner la confianza en Dios, en que Él dio a su Hijo para que tú seas salvo. Sola fe, es la confianza. ¿Qué significa fe? Confianza. ¿Por qué vas a confiar? Porque Dios es fiel.
porque sus hechos lo han demostrado, el cual no escatimó que ni a su propio Hijo. Tú sabes que el amor grande de Dios, por eso lo terrible cuando las personas rechazan el Evangelio, se están condenando. Pablo dijo, no nos predicamos ¿qué? A nosotros mismos. Cuando hoy van a predicar allí en el Parque Venezuela, ustedes no se van a predicar, somos la iglesia de Roca Santa, no, nosotros somos los... ¿A quién le van a predicar ustedes? A Cristo, el único y verdadero Salvador. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quizás uno de los versículos más conocidos, junto a Juan 3:16. Pablo predicó ¿qué? El Evangelio. El Evangelio sin ninguna clase de impureza. Pablo fue categórico cuando decía, no adulterando la palabra, como algunos sí lo hacen. Sola fe, la confianza de que Jesús es el único camino, Jesús es el único Salvador. Tercer principio que derramaron, que se obtiene de la Reforma Protestante, de haber vuelto a la palabra. ¿Qué es la Reforma Protestante? Volver a los principios de qué? Bíblicos, a la palabra, volver a la vida. Eso es lo que es la Reforma Protestante. Sola gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir ese regalo? ¿No lo podemos ganar por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito? En ningún momento. Hoy hacemos una buena obra y mañana ¿qué? La embarramos. Con algún detalle. El vecino que es muy correcto, el hombre es un buen padre, un buen esposo, cree en Dios, va a la misa o viene aquí a un culto evangélico. Y un día muere. Pero ese vecino de verdad nunca se convirtió. Hay mucha gente que viene a las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Venir a la iglesia no significa que ya soy cristiano. Tiene que haber una entrega. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. ¿Usted cree? ¿Usted conoce esas 4 letras, verdad? Q, T, P, D. ¿Qué significa? Que en paz descanse. Ese vecino que usted veía como bueno, a los ojos humanos, como el hombre correcto, tenía una mujer aparte, vivía en adulterio. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. O sea, no crean que nada más el problema hoy del homosexualismo, que es el que está en boga a nivel mundial. No, dice la palabra que los adultos, ahí está la lista. Yo le llamo la lista Clinton de la Biblia. Tales y tales y tales no entrarán donde, no podrán entrar al estrato 1000. Yo le llamo al cielo el estrato 1000. ¿Sabes lo que es 1000 en el estrato 1000? ¿Ah? Vivir arriba en el cielo para siempre, en el estrato 1000. Es la gracia, ¿verdad? Por su gracia. Sola escritura, sola fe, sola gracia. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ofrece a su Hijo. He aquí que el Cordero de Dios. Cuando yo a veces iba a misa siendo un niño, me gustaba mucho ese Cordero de Dios. ¿Qué quitas? A mí Dios nos entregó. No crean que fueron el Sanedrín judío ni fueron los romanos. Fue Dios quien actuó, que usó sus maldades para cumplir ¿qué? Su propósito. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Ya todo estaba planeado. No podemos creer que fue Dios se vio ahí, pronto el hombre falló, ¿qué hacemos ahora? No, ya todo, Dios conoce todo. Sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo. Cuarto principio. Solo Cristo.
Porque no hay otro mediador entre ¿qué? Entre Dios y los hombres. No hay ningún otro mediador. María es una mujer hermosa, preciosa, una mujer santa. Es hermana en la fe, como lo es Pablo, como lo es Pedro, como lo es Juan. Pero ella no puede mediar, porque ella también necesitó ser salva. Mi alma se regocija en ¿quién? En Dios mi Salvador. Ahí está en Lucas. Ninguno de los hombres que han servido a Dios, que han logrado impactar, tiene la categoría o puede llegar a tener la categoría de mediador. Porque el único que media es ¿quién? Jesús. Mire, les regalo esta perla. Hay 3 versículos de la Biblia que a mí me fascinan porque son tan ricos en su expresión, sobre todo en la Reina Valera 60, y uno de ellos es Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha, irreprensible y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, sin mancha y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? Era el que presentaba ¿qué? El sacrificio, por el cual Dios perdonaba ¿qué? Los pecados del pueblo de Israel. Porque tal, como puede ser otra versión, ¿verdad? Esta es la nueva versión internacional. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. En la Reina Valera dice, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Solamente Jesús intercede. Sentado a la diestra de ¿quién? Del Dios Padre. Ahí intercede por ti y por mí. Tú le estás pidiendo. ¿Quién está pidiendo porque su familia se convierta? ¿Usted quiere ver a sus hijos aquí un día? A su esposo, a su esposa, al nieto, al sobrino, a su mejor amigo, a sus amigos más conocidos. El Señor lo está haciendo. Amén. Hechos más sublimes que los cielos y exaltados sobre los cielos. Nos convenía tener un sumo sacerdote. Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y siempre Jesús, Jesús, Jesús. ¿Sabía usted que todo lo que el Antiguo Testamento describe tiene como propósito preparar el camino de Cristo? Todo lo que usted vea en el Antiguo Testamento, allá en detallitos que de pronto a veces en el primer momento no captamos, pero cuando profundizamos, ahí vemos la sombra de lo que sería la venida de Cristo y su obra de sacrificio. Tal sumo sacerdote nos convenía. Hechos 4:11, Hebreos 7:26. Voy a buscar aquí la Reina Valera. Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Usted sabe que los cielos, ¿qué muestran? La grandeza. Grandeza, imponencia, algo majestuoso. Así es. Cuando usted ve los cielos, cuando hay esos arreboles, creo que y lo que está asociado a los cielos, la naturaleza no son los cielos, pero forma parte de lo que en general de la creación de Dios. Amén. Creo que ayer o anteayer se veía la Sierra Nevada de Santa Marta, no sé si algunos alcanzaron a verla, y se veían esas montañas tan altas.
Todo fue hecho por Él, para Él. ¿Sabían eso? Amén. Todo fue hecho para el Hijo. Y Él es la cabeza de la iglesia. Y en Él habita la plenitud de ¿qué? De la deidad, como dice el apóstol en Efesios, el apóstol Pablo. Solo Cristo, solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, y solo quinto principio, solo la gloria de Dios. Somos salvos para que nuestra vida refleje la gloria de Dios, su carácter. Por eso Pablo siempre le insiste, si usted lee las epístolas de Pablo, que nosotros queremos que ustedes andéis como es digno. ¿Cuántas veces Pablo repite eso en sus cartas? Varias veces. Que andemos como es digno. Que andemos como qué? Como es digno de ser llamado cristiano. Nosotros somos diferentes al mundo, hermano. O sea, tenemos que tener esa convicción en lo profundo del corazón y de la mente. Somos diferentes al mundo. El mundo habla vulgaridades, tú no hablas vulgaridades. La palabra dice, no salga palabra corrompida ¿de qué? De vuestra boca. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios significa reflejar en nosotros su carácter. Y Dios dice, yo soy ¿qué? Santo. Santo no es ser todo religioso ahí, no, aburrido, no. Es vivir un carácter diferente. Eso es lo que significa. Santo significa apartado. No es ser religioso. El mundo está acostumbrado a hacer trampas. Tú eres diferente. Yo debo ser diferente. Dios va formando en nosotros, el Espíritu Santo, el carácter de Jesús. Eso es lo que quiere hacer muchos Jesuses, hablándolo así en forma parafraseada. Solo la gloria de Dios. A Dios sea la gloria, ¿verdad? En todo. Cuando te comes el confite, tú vas por la calle y ves un confite, están a 100 pesos los coffee. Señor, gracias. Gracias por los alimentos. Gracias por el confite. Gracias por el coffee, gracias por el masmelo, gracias por la carne asada, gracias por el arroz con huevo cuando la marea está bajita, gracias cuando estaba en Playa Baja, gracias al arroz con huevo y la Zaragoza y la panela y la agua de panela. Y es sabrosa, hablando con toda sinceridad, es sabrosa. Es sabrosa. Señor, gracias por la butifarra. Yo me comí una ahí en la esquina del sábado de la 53. Pasaron a CLC, yo quiero informar a los hermanos, y esto lo hago con mucha alegría. CLC en Colombia ha sido el ministerio a nivel mundial en el cual se venden las Biblias, los libros cristianos. Duró 50 años ahí en la 44 con 44. Ahora vendieron ahí la crisis. Los golpeó, afortunadamente pensaban cerrar, hay dos, pensaban cerrar la del centro, pero finalmente decidieron mantenerla. Vendieron porque era el espacio muy grande. Mientras haya más espacio grande, más puesto se va, más costoso es el mantenerlo por el aire que genera más tonelaje, más marca el contador. Entonces la pasaron ahí frente al centro comercial Portal del Prado, casi llegando sobre la carrera 50. Yo estuve allá y después salí, hay un señor ahí que vende butifarra, está muy sabroso y Señor, gracias. 3 son las medianitas por 1000 o 2 grandotas por 1000. Son sabrosas, ¿verdad? Señor, gracias, porque todo lo da el Señor. Cuando tienes zapatos sencillos o cuando tienes zapatos de marca, gracias, Señor. Todo lo da el Señor. Todo lo hace posible. Amén.
Gloria a Dios. Bendito es el Rey de la gloria eterna. Hemos sido llamados a su reino y a su gloria. Tú eres un invitado tremendo, especial. No es la fiesta del country, no es la fiesta del, ¿cómo se llama el otro club? Apenas quedó el campestre. ¿Quién se acuerda cuando el Club Barranquilla quedaba ahí, cuando estaba ahí el Tropical Center? ¿Se acuerdan? Cuando yo comenzaba mi primera práctica, recuerdo que ahí entrevisté a Álvaro Leiva Durán, o sea, que es uno de los políticos que siempre ha estado vinculado al proceso de paz, de buscar la guerrilla para comenzar yo mis prácticas como comunicador social. Me acuerdo que ahí lo entrevisté. Y las cosas van cambiando. Ya el Club Barranquilla no existe. Las cosas del hombre pierden brillo. ¿Usted se acuerda cuando llegaron esos carros grandotes americanos que uno quedaba con la boca abierta? ¿Se acuerdan de esos carrotes? Después llegaron las Cheviván. Todo lo material pasa, todo lo humano pasa. El único que permanece para siempre, ¿quién es? Dios es eterno, por eso se llama. ¿Cuál es el nombre de Dios en griego? El Olano. Bueno, no sé si es griego o hebreo, en el momento no recuerdo. El Olano, el eterno. El justo vivirá. No hay ningún ritual. El único que puede controlar los apetitos de la carne, que son pecaminosos, es la presencia del Espíritu Santo. Jesús dice al apóstol Pablo, o el Espíritu Santo, siempre decimos al apóstol Pablo no dijo nada, lo habló fuera del Espíritu Santo usándolo a él. Si por el Espíritu hacen morir, ¿qué? Las obras de la carne. Obra del Espíritu. ¿Y cuándo viene el Espíritu a nuestra vida? ¿Cuándo somos llenos? Cuando oramos. Así de sencillo. ¿Cuándo se le pegan a usted las cosas de una persona? Cuando usted anda con ella. Cuando usted constantemente es ministrado por ella. El justo irá por la fe. Pueden ponerse en pie, hermanos. Gracias, Señor, por este momento especial. Nuestro sumo sacerdote, el hijo de María y de José. Haya pues este sentir en vosotros, ¿verdad? Que Jesús, siendo Dios, no escatimó ser igual al Padre, sino que ¿qué? Se hizo hombre, parafraseando esa porción bíblica de Filipenses. Se hizo hombre. Es el único intermediario. No, amado hermano, amigo, no equivoquemos el camino. No es San Pablo, no es San Benito, no es San Gregorio, es Jesús. Es el único que tiene, es el único que está acreditado en los cielos para interceder, y es el único del cual viene la salvación. Jesús. 5 letras. Jesús, dígalo, Jesús. Jesús es el Señor y es mi Salvador. Padre amado, gracias por esta mañana. Gracias por mis hermanos, mis amigos. Señor, cada uno de ellos vale tanto, que viniste a la tierra para dar su vida en rescate del pecado. Espíritu de Dios, gracias por este momento especial. Señor, te adoramos. Eres el Dios de eterna gloria y majestad. Señor Jesús, gracias. Tú eres nuestro sumo sacerdote. Gracias, amado Dios, el Rey soberano. Soberano Dios. Soberano Dios. Dios omnipotente, Rey de reyes. A ti sea el honor, el imperio y la alabanza, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Adoremos.